Bienvenidos una vez más a Monster News. Hoy tenemos otra cosa, hoy tenemos review. Mira, te cuento, en agosto estaba yo queriéndome ir algunos días de vacaciones y hablando con el de MSI se lo comenté y me dice: quédate tranquilo, me dice, yo te mando esto y vas a poder irte de vacaciones a donde quieras y seguir trabajando y hacer tus Monster News. Y me manda esto, Stealth 14 Studios A13V. Bueno, esto sería un portátil realmente muy bonito, muy bonito, que si estás buscando un portátil tenés que tenerlo en cuenta. Pero claro, eso solo no me mandó esto también. El monitor portátil Pro MP161 series, es decir, transformar todo mi setup actual, el de sobremesa, a algo portátil. Y claro, dije, mándamelo enseguida. Pero claro, como todo esto me lo envían, yo lo tengo que devolver, nadie me paga nada, así que este vídeo y prácticamente todo lo que hago está patrocinado por GVG Mall. GVGMall.com es una web donde podés encontrar claves de juegos, programas tipo Office o programas como el Windows. Pero esta vez vamos a comprar la versión OEM del Windows 11. Y utilizando el código de descuento MONSTER podés tener hasta un 25% de descuento. Además, estas claves, no te olvides que son 100% legales, no vas a tener ningún problema. Una vez que compramos la clave, acá tenemos el número de pedido y la clave. Copiamos la clave, vamos a inicio, configuración, agregamos la clave y listo, activado. Y recordarte que si tenés el Windows 10 activado, como es ahora mi caso, puedes actualizarlo a Windows 11 de forma totalmente gratuita. El enlace para Windows 10, Office y todo te lo dejo abajo en la descripción. Acordate de poner Monster para tu 25% de descuento. Y por supuesto, ¿qué más viene? Gracias, Jimmy Jimón. Vamos a dividir el vídeo en tres partes. Características de los productos, rápidamente vamos a repasar qué es lo que tienen, qué no tienen. Rendimiento del portátil y comparativa con mi PC de sobremesa para saber más o menos qué nos estamos perdiendo cuando pasamos nuestro setup a portátil. Algunas curiosidades dentro de esas comparativas y luego mis conclusiones sobre este producto. Pero recordá, esta es una review de este producto, no es una comparativa con todos los productos que hay en el mercado. Simplemente te voy a contar qué es lo que me parece este producto a mí y después ya, de acuerdo al precio que tenga en el mercado en el momento que vayas a comprar, verás si te conviene o no. Así que vamos a empezar primero por lo que son las características externas. Bueno, esta línea de portátiles en concreto tendríamos dos colores, blanco puro y azul estelar. Este sería un portátil muy enfocado a gaming y a productividad, a ambas cosas, con un peso de 1,7 kilogramos, muy discreto pese a tener el logo de MSI, que a mí en particular me parece feo, pero en este caso queda hasta bien. El chasis de una aleación de aluminio y magnesio, y se nota la calidad. En colaboración con SteelSeries tendría un teclado RGB, bueno, totalmente personalizable en cuanto a colores, un touchpad bastante grande y muy preciso, que realmente se hace fácil utilizar. Una cámara web con un obturador, que esto lo que nos permite es tapar la cámara web de forma mecánica, además de ser compatible con Windows Hello, que sería reconocimiento facial. En cuanto a conectividad de entradas y salidas, es bastante sencillo, pero tendría de un costado lo que sería la conexión de alimentación, HDMI 2.1, USB 3.0 tipo C, que nos permitiría cargar el portátil, y del otro costado tendríamos Thunderbolt 4, otro puerto USB 3.0 tipo A y un jack para entrada de auriculares. Y por supuesto, siguiendo con la conectividad, tendríamos Bluetooth y Wi-Fi 6E. Una pantalla de 14 pulgadas QHD Plus con una resolución de 2560 x 1600, 1610 IPS con una tasa de refresco de 240 Hz. Y en cuanto a la parte interna tendríamos de procesador un i7 13700H, 32 GB de RAM DDR5 y 1 TB PCI Express 4 de almacenamiento y una GeForce RTX 4070, que esta tendría 8 GB que DDR6. Pero claro, eso no es todo. Además, para complementarlo, me dieron este monitor portátil, el Pro MP161. Este es un monitor súper sencillo, pero que es utilizable no solo para este portátil, evidentemente, sino para cualquier dispositivo, dispositivos móviles, consolas, etcétera, 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 para lo que quieras utilizar. Este también sería un monitor IPS Full HD de 15,6 pulgadas, muy fino, con un peso de 0,75 kilogramos, o sea, no pesa nada este monitor. Tendría altavoces integrados, conexiones tipo C y mini HD, vendría con esta fundita y por detrás tendríamos un pie
que nos permitiría utilizarlo horizontal o vertical. Así que ahora vamos a pasar un poco al rendimiento, que es súper interesante. Primero lo voy a hacer comparando directamente los dos PC. Por un lado tenemos el portátil, que sería un i7 13700H de 6 núcleos P-Cores y 8 E-Cores, sumado a una gráfica dedicada, una 4070 de Nvidia con 8 GB. Por otro lado tendríamos el PC mío de escritorio, i7 13700K. Yo sé que es desigual porque el i7 del portátil tendría 6 núcleos P-Cores de alto rendimiento y 8 E-Cores, que serían de eficiencia. En cambio el PC de sobremesa tendría 8 y 8 P-Cores y 8 E-Cores, con refrigeración líquida y una 3080 de 10 GB, que si comparamos las dos gráficas tendrían un rendimiento similar, si comparamos las dos de escritorio. Bueno, el primer benchmark que vamos a ver es de Cinebench R23 y CPU-Z, que estos básicamente afectarían a la CPU y nos mostrarían un rendimiento tanto de mononúcleo como de multinúcleo. Bueno, cuando vemos CPU-Z mononúcleo sería un 12% más el PC de escritorio que el portátil. En multinúcleo, que ya utilizaría todos los núcleos e hilos que tiene, que recordemos que tiene 2 núcleos más, sería un 50% más rápido que el de sobremesa. En Cinebench vemos lo mismo, muy poquita diferencia en mononúcleo, sería de un 13%, pero cuando utilizamos todos los núcleos y toda la potencia del procesador, vemos que estaría un 93% por encima del portátil. Después pasamos a PCMark 10. En este benchmark tenemos varias cosas para ver. Primero, que es un benchmark sintético que nos simula varias situaciones de productividad: inicio de aplicaciones, videoconferencia y creación de contenidos digitales, que englobaría edición de fotos, renderizado, etc. Y vemos que en Essentials tendríamos solamente un 16%. Cuando ya nos vamos a productividad, tendríamos una diferencia del 28% a favor del PC de sobremesa. Y si ya nos vamos a creación de contenidos digitales, tendríamos un 43% de diferencia. Acá lo que nos dispararía todo es un poco el rendimiento de la gráfica. Pero después, si vamos al total, la diferencia no sería tan grande, sería de un 28%. Sigamos. En Geekbench englobaría más o menos lo mismo. Nos hace pruebas de productividad, tanto de mononúcleo como multinúcleo, además de una prueba gráfica en OpenCL. En este caso tendríamos en mononúcleo lo mismo, un 10% de diferencia, en multinúcleo un 38% de diferencia, y en OpenCL, que sería utilizar la gráfica, nos daría una diferencia del 55%. Luego pasamos a Blender, que aquí tendríamos tanto pruebas directas de CPU como de GPU. Estos serían muestras por minuto y vemos que la CPU portátil se queda bastante por detrás de lo que sería la de escritorio. Si pasamos a renderizado con GPU, esa diferencia sería más pequeña, pero dependiendo qué trabajo hagamos, como lo vemos aquí. Pero claro, después te queda la cosa, decís, bueno, pero no son la misma cantidad de núcleos, hay mucha diferencia cuando le quitas o le pones 2 núcleos. Bueno, veámosla. Tenemos en color azul el portátil, en color rojo el de escritorio, y en amarillo tendríamos el escritorio, pero con 6 núcleos P-Cores y 8 E-Cores. Y aquí ya vemos que las diferencias se reducen bastante. Vemos que en mononúcleo prácticamente serían exactamente igual, en multinúcleo tendríamos una diferencia del 27%, en Cinebench multinúcleo tendríamos una diferencia del 62% y en Geekbench multinúcleo tendríamos una diferencia del 26%. Esto nos vendría a dar una idea aproximada de que la diferencia en rendimiento de una CPU portátil a una CPU de escritorio con mismas condiciones de núcleos sería de un 30% a favor de la de escritorio, por lo que eso podríamos decir que sería diferencia en frecuencia y en temperaturas, sin contar todo el resto del equipo. Pero claro, esto es un PC para jugar también, o sea, este portátil no es solo para trabajar. Veamos cómo funciona con los juegos. Acá elegí 5 juegos más o menos representativos con resoluciones de 1080 y 1440. No sería la resolución nativa del portátil, pero bueno, 1440 para que tengan una referencia mejor y yo poder probarlo aquí. El primero sería el Shadow of the Tomb Raider con DLSS, con Ray Tracing y con DLSS y Ray Tracing. Si tomamos como referencia el 1080 en alto, tendríamos una diferencia de 50%, 49%, con respecto al de sobremesa. A 1440 esa diferencia se incrementa a un 58%. Luego pasamos a Red Dead Redemption 2, vemos a 1080 que nos da unos 80 FPS, pero tendríamos una diferencia a 1080 nativo de un 55%. A 1440 esa diferencia en nativo se iría a un 57%. Flight Simulator, bueno, Flight Simulator es muy particular y acá ya utilizaríamos el arma secreta, digamos, de la 4070 frente a la 3080. Frame Generator, que la 3080 no lo tendría y la 4070 sí. Vemos a 1080, 47 FPS, con DLSS queda exactamente igual, en los dos casos vemos que
esto funciona así, con el DLSS no hace nada, pero cuando activamos el Frame Generation se nos dispararía a 90 FPS. Ganaríamos con diferencia todo el rendimiento que nos puede dar la 3080 en este caso, que es para tener en cuenta. A 1440 la diferencia se incrementaría un 62%, pero tenemos el mismo caso. Usando el Frame Generator nos iríamos casi a 80 FPS, a 1440. Cyberpunk, que es un juego muy exigente a nivel CPU, bueno, a nivel CPU y GPU, a 1080 la 4070 de portátil nos daría unos 80 FPS y la 3080 126, tendríamos una diferencia del 56%. Pero también, como tendríamos el Frame Generator, en depende de qué casos, podemos superar a la 3080 utilizando este recurso. A 1440 ya la diferencia se incrementa si lo vemos en velocidad nativa, pero con el Frame Generator e incluso con Ray Tracing activado, superar los 68 FPS. Y finalmente a Plague Tale Requiem, aquí también podríamos utilizar el Frame Generator y nos igualaría el rendimiento a la 3080. Si bien esta 4070 estaría por debajo de la 3080 de escritorio, entre un 40 y un 60%, utilizando el Frame Generator podemos perfectamente igualar el rendimiento como estuvimos viendo. Pero claro, a 4K, te preguntabas cómo va este portátil. Bueno, a 4K sería esto. Y vemos que en el peor de los casos estaríamos en unos 20 FPS, pero claro, si ya utilizamos DLSS más Frame Generation, en prácticamente todos los casos superaríamos o llegaríamos cerca de los 40 FPS. Siempre estamos hablando acá en configuraciones de ultra, o sea, esto tocando 4 cosas supera los 60 FPS sin problema. Pero bueno, nos ponemos en el peor caso posible. Y visto más o menos todas las resoluciones, acá vamos a ver una cosa que sí es curiosa, que también nos va a despejar una duda. El tema de los núcleos, la cantidad de núcleos. Veamos este gráfico. Acá puse 3 juegos, a 1080 todos, con 4 configuraciones. Primero sería el portátil, como viene, 6 núcleos P-Cores, 8 I-Cores. En rojo estaría mi PC normal, de 8 P-Cores y 8 I-Cores. En amarillo tendríamos el mismo procesador con 6 P-Cores y 8 I-Cores. Y en verde tendríamos solo 6 P-Cores, dejando de lado todos los I-Cores. Y vemos que el rendimiento realmente no varía nada, pero en el caso de Cyberpunk tiende a la alza a medida que le vamos sacando los I-Cores y que le vamos restando núcleos. En el Shadow of the Tomb Raider la diferencia de núcleos no hace apenas nada, y en el caso de Red Dead Redemption 2 el margen más o menos sería el mismo. Esto lo podríamos interpretar como un margen de error. Bueno, finalmente vamos a las conclusiones. Interesante. Primero vamos con el monitor. Bueno, acá realmente no hay mucho más que decir. Es un monitor bueno, conecta con todo de forma muy sencilla. Tenés conexión USB-C, HDMI, genial. Altavoces muy normales, o sea, altavoces de monitor. Se ve bien, tiene una buena calidad de colores. Es 1080, 60 Hz. O sea, sin más, no tiene más. El pie es bastante bueno, tiene esta fundita que está muy bien, súper ligera la pantalla, eso sí, es súper ligera. Está bien, es correcta, no es para tirar cohetes, pero es correcta. Y tiene un precio de unos 190 euros más o menos. Realmente es una de las pantallas más baratas del mercado, por lo menos en PC Componentes, o sea que bien. Por otro lado está el portátil. En cuanto a terminación y calidad, me pareció excelente, me encantó. Me pareció el tamaño ideal para que sea un portátil llevable. Es muy fácil de agarrar, es muy fácil de manipular, es un portátil que no te molesta en absoluto. La refrigeración es bastante buena, el sonido es muy bueno, es muy bueno. Está a la altura de cualquier portátil bueno de alta gama. La terminación lo mismo. Se puede abrir con un dedo sin ningún problema. La pantalla sería un 2K Plus 240 Hz con una reproducción de color muy buena, tanto si querés jugar como si querés trabajar. Si lo comparamos, podemos decir que es entre un 30 y un 60%, depende que hagamos, menor a un PC de escritorio. Si lo comparamos con un PC de escritorio, pero también te podría decir, el volumen que tiene y el peso son 200 veces menos también. Evidentemente no es comparable, pero en rendimiento se le acerca bastante. Ya vimos que hoy con tecnologías como Frame Generator, estas gráficas pueden igualar a una 3080 utilizando eso, de forma nativa no. O sea que en cuanto a gráfica, realmente la 4070 para portátil la veo muy bien. Más, no sé hasta qué punto merecería la pena. En cuanto a procesador, estos 6 núcleos P-Cores más 8 I-Cores, tendríamos un rendimiento en multitarea igual que un procesador de 8 núcleos normales. En cuanto a AMD o Intel para el procesador, en la pasada generación con los Ryzen 5000 me hubiese decantado por un Ryzen 5000. A día de hoy, esta serie 13 en portátiles, este procesador comparado con uno similar de 8 núcleos de AMD, el rendimiento, consumo y todo es
muy similar. Es básicamente cuál te guste más. Pero este modelo de MSI en concreto, el Stealth me parece un portátil que yo me compraría sin ninguna duda. Y el precio ronda entre 2100 y 2300 euros, depende si lo queremos con Windows o sin Windows. Te voy a dejar los enlaces de todo en la descripción, del con Windows y sin Windows, y del monitor. Pero en definitiva, la calidad del portátil me pareció genial. Y el color que me mandaron me encantó, así que no me molestaría nada que habérmelo quedado. Así que lo dicho, sin más, nos vemos en la próxima. Chao.